sin darte nada, entregaste todo. Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga donde están ustedes en sus hogares. Creemos que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso también estamos seguros que el Señor hablará su vida esta mañana, que el Señor hará algo diferente en su pensamiento, en su corazón. Esta mañana queremos invitarle a usted a que en su hogar usted pueda iniciar un altar de adoración, que en su hogar usted pueda iniciar adorándole al Señor, diciéndole: Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Queremos tener un momento de cercanía contigo. Que si usted hoy está pasando un mal momento, un momento difícil, yo le quiero invitar a que en su corazón usted pueda creer que en el desierto es cuando el Señor le habla, cuando el Señor transforma sus pensamientos, cuando el Señor inicia un cambio en nuestra vida. Es cuando nosotros estamos en el momento de aflicción, cuando el Señor produce paciencia, cuando el Señor da un cambio en nuestra vida, un giro. Es cuando el Señor nos lleva a un desierto y ahí nos permite Él que nosotros le conozcamos de manera cercana. Dice la palabra del Señor en Oseas 2:14 que en el desierto es donde Él nos enamora, es donde Él nos atrae al desierto. Y a pesar de que nosotros llegamos muchas veces al desierto a consecuencia propia de nuestros actos, el Señor siempre nos enamora durante el desierto. Dice la palabra del Señor en Oseas que ahí es donde Él va a hablar, que ahí es donde Él va a cambiar, que ahí es donde Él nos va a reconocer y nosotros a Él vamos a ser como esposas de Él. Entonces yo le quiero invitar a que esta mañana usted pueda decirle: Señor, exáltate en mi vida. Exáltate en mi vida, Señor. Te amamos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dígale: exáltate, exáltate, gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Dígale: tú reinas sobre principados, sentado de Dios. Exáltate, gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Te amamos, Señor. Hoy reconocemos tu señorío, reconocemos tu poder sobrenatural de cambiar nuestras vidas. Tú inicias algo en nuestro corazón. Tú hoy haces algo en nuestras vidas. Toma el control de nuestras vidas. Toma el
control de nuestros pensamientos. Toma el control de nuestro corazón, Señor. Queremos honrarte. Queremos honrarte aún en crisis, aún en tiempo difícil. Tu misericordia puso en Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Soy yo para que me visites. Así es, Señor, y te acuerdes de mí, Señor Jesús, que te movió. Que te movió a perdonarme. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó. Ahí donde usted está, puede decirle: tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia Vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Tu misericordia, te amamos mejor que la porque has sido misericordioso. Te entregamos todo. Una canción. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Vivifica al caído. Te amamos. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia, Abrazó y el pasado olvidó. gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, te amamos, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Te amamos, te amamos, te amamos. En este momento queremos entregarte todo a ti, todas nuestras debilidades, todo lo que somos, todo lo que somos. Queremos que tú tomes el control, toma el control. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Queremos
Queremos bendecir tu nombre, alma mía. Bendice al Señor. Bendice al Señor. Oh, en ese encuentro tan hermoso contigo, tú nos enamorarás, nos envolverás con tu amor, con tu misericordia. Cuando todo nos rodea, todo es tristeza, todo es dolor, tú tomas el control, tú tomas la tristeza, tú transformas nuestras vidas, tú transformas nuestro corazón. Tú eres nuestra compañía. Oh, creemos en tu fidelidad. Es tiempos maravillosos para poder adorar al Señor. Creemos en tu fidelidad. Oh, creemos, Dios, en tu poder. Creemos, amado, en tu fidelidad. Creemos que tú eres bueno. Tu misericordia, Padre, la prolongas, mi Dios, sobre nuestras vidas. Y hoy venimos delante de tu presencia para decirte cuán bello y hermoso eres tú. Este tiempo lo apartamos, lo dedicamos, mi Dios, para adorarte, para glorificarte, Padre, para poder decir, mi Dios, de lo profundo de nuestro corazón, Padre, y poder confesarlo, decirlo, cuán hermoso eres, cuán bello, cuán especial eres para nuestra vida. Tú no nos dejas, no nos desamparas, tú estás siempre, mi Dios, atento para cuidarnos, para librarnos, para protegernos, para enviar a tus ángeles, Dios, para que, oh mi Dios, peleen batalla a nuestro favor. Y esto, Padre, es motivo de gran gozo, motivo de alegría, motivo, mi Dios, de Padre, contentarnos, porque tú eres el Dios que, Padre, transformas nuestro lamento en baile. Tú eres el Dios que transformas, Padre, la tristeza en gozo. Tú eres el Dios que nos sirves la mesa, dice tu palabra, aún enfrente de nuestros angustiadores, Padre. Hoy, y es por eso, delante de tu presencia estamos hoy. Te decimos gracias, gracias, muchas gracias. Gracias por este tiempo, mi Dios, de adoración. Gracias por este tiempo, Padre, que podemos expresarte cuánto te amamos, que podemos abrir nuestros labios, que podemos, mi Dios, fluir en palabra de agradecimiento, en palabra, mi Dios, de bendición, en palabra, Padre, de acción de gracias. Y esta hora, mi Dios, te damos a ti toda honra y muchas gracias por el privilegio que tú nos das de poder, mi Dios, estar una vez más en tu presencia, poder, mi Dios, Padre, hacer que este lugar pueda ser, mi Dios, transformarse en un aposento, Padre, para adorarte, transformarse, mi Dios, en casa de adoración, mi Dios, para poder decir cuán bello es tu nombre, pero también, Padre, para poder así llevar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra, mi Dios, que motive, que exhorte, que anime, que ayude, mi Dios, a el que está desalentado, el que está desmotivado, al que está, mi Dios, sin deseo de continuar, para que cobre fuerzas en ti y pueda levantarse y decir, mi Dios, que con Cristo somos más que vencedores. Te adoramos y te bendecimos, santo y poderoso eres tú. Aleluya, amén y amén. Dios bendiga su vida. Amados, nos gozamos y nos alegramos una vez más por darnos, Dios, la oportunidad de poder llegar hasta su casa, hasta su hogar, y juntamente usted y yo, con su familia, poder estudiar la palabra del Señor. Sé que esta mañana Dios tiene una palabra direccionada para nuestra vida, una palabra que sale de su mismo altar, de su misma presencia, una palabra que nos levanta, nos motiva, nos exhorta
a que nosotros continuemos hacia adelante y que podamos confiar en el Dios Todopoderoso, a poner nuestra fe, a poner nuestra esperanza en el que vive, a poner nuestra mirada en aquel que realmente pues desea el bienestar para nosotros, sus hijos. Así es que esta mañana yo le voy a pedir que vaya a su Biblia, que saque su Biblia y juntamente con nosotros pues poder estudiar esta palabra maravillosa. Hoy quiero que vayamos a el libro de San Lucas, uno de los evangelios maravillosos del doctor Lucas, Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. Quiero esta mañana, amados, extraer la enseñanza de estos versículos que vamos a leer y nos vamos a dar cuenta de dos personajes en la Biblia que vieron la gloria del Padre, que vieron uno de los milagros más sobrenaturales que ellos necesitaban para sí mismos, pero que también tuvieron acciones distintas para poder llegar a Jesús. Yo quiero que vayamos entonces a Lucas capítulo 8, versículo 40. Y vamos a leer este pasaje maravilloso, vamos a leer desde el versículo 40 en adelante para luego entonces así ya entrar al estudio. Y dice entonces la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y sigue diciendo, porque tenía una hija única, escuche bien, y esto es para que lleve su nota, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y porque ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, escuche bien, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante ella había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido.
Esta palabra es maravillosa. Yo quiero que por un momento le digamos: Padre, ayúdame a poder comprender tu palabra, a poder, mi Dios, llevarla a mi corazón, pero que sobre todas las cosas, Padre, que me ayudes a poder ponerla en práctica, y que en medio de la circunstancia quizás que estamos pasando, podamos también activar nuestra fe y poder creer en el Maestro, como este hombre y esta mujer pudieron creer en su milagro. Oremos. Amado Dios, esta mañana venimos delante de tu presencia. Pedimos, Padre, que tu gloria sea, Señor, sobre nuestras vidas, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Padre, que podamos retener tu palabra, que podamos comprender tu palabra. Ahí abrimos nuestros oídos, mi Dios, a tu palabra, agudizamos nuestros oídos, Padre, a tu presencia, a tu palabra, a la voz del amado. Y hoy también deseamos no solamente ser conocedores de tu palabra, sino que podamos también ser hacedores de la misma. Hoy, Padre, enséñanos a cómo llegar a ti, enséñanos a cómo clamar en ti, enséñanos, mi Dios, a cómo, Padre, cimentar nuestra fe cada día en ti, y que al igual, mi Dios, que el principal de la sinagoga, y que al igual, mi Dios, que Dios de la gloria, al igual, Padre, que esta mujer enferma por 12 años, mi Dios, pueda, mi Dios, nosotros, tus hijos, nosotros, tu iglesia, tener esa fe para poder así, Padre, también recibir un milagro que muchas veces necesitamos urgentemente. Te adoramos y te bendecimos. Santo y poderoso eres tú. Aleluya. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a el pasaje. Estudiamos leímos Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. Vemos, amados, que el pasaje empieza diciendo, versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Recordemos que el ministerio de Jesús se caracterizó por milagros, se caracterizó por maravillas que Jesús hacía, y es por eso entonces a donde quiera que Jesús iba, a donde quiera que Jesús se movía con él una gran multitud. No solamente los discípulos que con él estaban, sino una multitud. Seguramente en esa multitud unos iban por diferentes quizás razones, por diferentes motivos, por diferentes necesidades. Pueda que había gente en esa multitud que iba porque Jesús les daba comida. Ocurría un milagro y bueno, tenían entonces que comer. Seguramente la gente iba también, multitudes iban porque tenían necesidades físicas, quizás de una enfermedad. Pero lo que sí es cierto, que la palabra dice que la multitud les seguía, pero la multitud iba con gozo. ¿Por qué iba con gozo? Porque no importando quizás su enfermedad, su situación, sabían que prontamente un milagro ocurriría en ellos, un milagro ocurriría en su familia, un milagro ocurriría en la situación que cada uno de ellos estaba pasando. Pero Jesús entonces se encuentra con algo que nos ha dejado una enseñanza muy maravillosa para nosotros hoy en día. Y dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de las sinagogas. Y la palabra entonces dice que este principal, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Veamos entonces acá uno de los primeros milagros que encontramos en la lectura que anteriormente leímos. Uno de los primeros milagros fue que Dios levanta de la misma muerte a una muchacha de 12 años. Ahora veamos entonces quién llega a Jesús con su necesidad. La Biblia dice que era un principal de las sinagogas llamado Jairo. Cuando se habla entonces de un principal, nos está hablando que era un líder de las sinagogas. Recordemos que en ese contexto bíblico, el líder era alguien, amados, que era conocido en el medio.
no era una persona que podía pasar desapercibido dentro de la multitud, no era una persona que nadie conocía en el vecindario. El líder era aquel que era bien visto, era bien conocido, porque no solamente se presentaba como principal en las sinagogas, sino que también él tenía el conocimiento de la palabra, él sabía la palabra. Pero este hombre, amados, se encuentra en un momento difícil. Ahora recordemos siempre que si era principal, es que si este hombre tenía conocimiento, era un hombre también que económicamente estaba bien, era un hombre que era bendecido de parte de Dios. Pero yo quiero que demos esto en mente: él tenía dinero, su necesidad no era el dinero. A veces, a veces nosotros quizás ponemos nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza única y exclusivamente en el dinero. Y no estoy diciendo que el dinero es malo. Por supuesto es bueno cuando lo aprendemos a administrar como Dios manda. Por supuesto que es importante el dinero. Pero este hombre, entonces llevemos en mente, él tenía dinero. ¿Cuál entonces era su problema? Su problema, que tenía una hija que estaba muriendo. Ahora podríamos decir, bueno, tenía una hija, pero seguramente allí estaban las demás que sustituían el amor de esta muchacha si en el caso hubiese sido que ella iba a morir. Pero su situación era que no tenía más hijas. La Biblia dice que era su única hija. Imagino entonces, amados, el dolor que él estaba pasando, el momento caótico, difícil que este hombre estaba pasando. Seguramente él ya había también luchado para que su hija fuera sanada con las visitas a los médicos, a través de la medicina, a través de los recursos que él poseía y tenía a su alcance. Sin embargo, llega un momento donde él quizás se venció. Dijo, ya no se puede más. Únicamente un milagro sobrenatural podría salvar a mi hija. Pero llega entonces ese momento que él escucha que el maestro va por donde él habita. Y seguramente dijo, esta es mi oportunidad. Pero si él se hubiera autoevaluado o autoexaminado, en primer lugar hubiera puesto como excusa que él era una de las personas líder, que mucha gente lo conocía, que mucha gente lo podía entonces quizás señalar. Bueno, ¿y dónde está tu fe? Y no que tú enseñas en la sinagoga, y no que tú nos has dicho que hay que tener fe, y no que tú nos has dicho que Dios tiene entonces poder. Y amados, luego hay tantas cosas quizás que la gente hubiera argumentado. Bueno, ¿y por qué entonces vas al maestro si también tienes dinero? Cualquier cosa que quizás hubiesen dicho. Pero yo quiero decirle, a él no le importó, amados, lo que la multitud pudiese haber dicho, lo que el vecindario pudiese haber dicho, lo que la sociedad pudiese haber dicho de él. Él no se avergonzó, amados, abrirse paso de la multitud y poder llegar entonces al maestro. Entonces ya vimos quién era este hombre. Número uno, era un principal. Y el principal tenía dinero. Número dos, su problema entonces, ¿qué? Su problema era que su hija estaba gravemente enferma. Estaba a punto de morir. Pero ahora veamos entonces su actitud. La actitud de este hombre dice que postrándose, cuando ve la oportunidad, él va y se postra delante del Señor. Yo quiero aplicarlo para nuestra vida. ¿No es cierto que muchas veces nosotros vemos nuestra necesidad? Vemos, amados, que quizás ya agotamos todas las instancias en nuestro medio, ya agotamos todos los recursos que tenemos, y como que no llega esa sanidad, o como que no llega esa solución para nuestro problema que estamos pasando. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, quizás hasta entonces nos recordamos que hay un poder sobrenatural y que hay entonces presencia, Espíritu Santo en nuestra vida para que nos tomemos de Él y pueda entonces así auxiliarnos en lo que estamos pasando. Pero luego, para poder hacer eso, tenemos que quebrantar nuestro ego, quebrantar nuestro yo puedo, quebrantar nuestro orgullo. Yo creo, amados, que si hay algo que nos muestra y nos enseña este hombre principal de las sinagogas, es la humildad con que él se acercó a Jesús.
Todo, amados, influye para recibir nuestro milagro, para poder ver la gloria de Dios en cómo nosotros nos acerquemos al Maestro. La Biblia dice que postrándose, seguramente ahí estaban sus alumnos, ahí estaba la gente que lo juzgaba, ahí estaba la gente que lo calificaba, ahí estaba la gente que lo estaba quizás a él observando, pero se olvidó de la gente. Hay veces que nos tenemos que olvidar de la gente, de aquello que dirán. Amados, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Y cuando nuestra mirada está en Jesús, no importa lo que pase a nuestro lado, porque no tenemos tiempo para detenernos y ver, ni mucho menos para escuchar lo que la gente dice. Yo quiero decirte, en esas situaciones debemos de llegar a Jesús como postrándose. El postrarse es una actitud de humildad. Hay la nueva versión, traducción viviente. La traducción viviente dice: lanzándose a los pies del Maestro. Amados, aprovechó su oportunidad. Pero luego entonces, ¿con qué actitud? La Biblia dice: rogándole. Y ese es otro de los pasos importantes que nosotros debemos de hacer, porque no solamente de irnos a arrodillar al altar y decirle: Señor, tú conoces mi problema, tú conoces mi situación, tú conoces lo que estoy pasando, tú conoces, Padre, cuál es, Padre, mi necesidad. Y a veces se nos olvida entonces, amados, que nosotros tenemos que rogarle a Él. No es que Él entonces esté ahí sentado y diga: bueno, dímelo otra vez, y dímelo otra vez, dímelo otra vez. No, pero tenemos que tener una actitud. El rogar, suplicar. El rogar es decirle: Maestro, papito, es hablarle a Él dulcemente. Tú sabes y conoces mi necesidad, y una vez más vengo a ti a hablarle explícitamente a Él. Es que muchas veces ni siquiera nuestros labios abrimos porque pensamos que Él ya lo sabe todo, y es una verdad, pero también Él necesita, amados, que nosotros ver en nosotros ese grado de humildad, ese grado de necesidad que nosotros tenemos para clamar también a Él. Entonces la actitud de este hombre se postró, se lanzó a los pies y rogándole. Tú y yo necesitamos rogar al Maestro, necesitamos suplicar por algunas necesidades. No lo veamos quizás como el Maestro, como el Jesús que está ahí listo y presente y que va a actuar cuando nosotros así lo necesitamos o así cuando nosotros queramos. Definitivamente no es así. Él puede actuar, claro que sí. Él puede actuar instantáneamente, claro que sí. Pero recordemos que las sanidades y los milagros del Maestro para nuestra vida no es cuando nosotros lo queramos, no es cuando nosotros pensemos que ya es tiempo, sino es cuando Él sabe cuándo lo va a hacer. Se encuentra este hombre con un problema más. El problema es que la multitud lo oprimía. Y cuando la multitud lo oprimía, eso quiere decir que era dificultoso para él llegar hasta el Maestro. Hoy pues no vamos a ver multitudes siguiendo a nuestro amado Jesús, pues porque hoy ya Él desarrolló su ministerio en la tierra. Recordemos que Él dio una promesa: enviaré al Consolador, Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días. Y todos los días nosotros tenemos al Consolador. Pero no es cierto que a veces tenemos obstáculos para llegar al Maestro. Ahora no es una multitud que nos oprime, sino quizás vamos a un ejemplo que nos obstaculiza llegar al Maestro. Quizás lo arraigado que nosotros estamos con nuestro teléfono, lo familiarizado que estamos ya con las redes sociales, que nos impide quizás tanta tecnología, la misma quizás opresión que hay en nuestra vida de tanta situación, amados, nos impide, nos obstaculiza llegar al Maestro. Había una multitud que a este hombre le estaba obstaculizando llegar al Maestro. Pregúntate entonces o descubre ¿qué es lo que no te permite llegar a Jesús? Pregúntate. Y ve, pueda que sean tus padres, pueda que sea tu esposa, pueda que sean tus hijos, pueda que sea la novia. La novia te dice: no, va a apuntar otra vez a la iglesia. Tú sigues siendo listo, muchacho, y mejor voy a la iglesia. Pueda que sea el novio.
pueda que sea los aparentemente amigos, por no decir los compañeros, porque amigo siempre va a ser aquel que te va a animar, que te va a fortalecer, que te va a encaminar por las cosas buenas. Ese es un amigo. Pero, ¿qué nos obstaculiza llegar? Ahora yo quiero que vayamos entonces al siguiente problema. Versículo 43. Leámoslo. Y dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre, desde hacía, ¿cuántos años? 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Leamos el siguiente. Se le acercó se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. En Mateo capítulo 9, del versículo 18 al 26, encontramos la misma historia, y en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43, encontramos también esta historia. Y en Mateo dice que la mujer dijo: si tan solo tocare su manto. La vayamos, todos busquemos esa palabra, ya le di las citas para que usted lo busque posteriormente. Pero si tan solo buscare su manto. Entonces veamos, amados, ¿quién era esta mujer? Esta mujer era todo lo contrario del principal de las sinagogas. Que dijimos que el principal de las sinagogas tenía dinero. ¿Por qué? Porque era un principal, era un líder, era un conocido, era vista pública. Y él entonces tenía plata. Esta mujer era una mujer que ya se había terminado todo su dinero. ¿Cuál era entonces su problema? Su problema era una enfermedad incurable. Una enfermedad que ni aún el mejor médico había podido dar con un diagnóstico exacto y correcto para darle la medicina correcta para que fuera sana. Por tanto, ya no tenía plata. Todos seguramente en el medio ya conocían. Ahora, si vamos al contexto, una mujer que estaba pasando su periodo menstrual, una mujer como este caso que padecía de flujo de sangre, tenía que ser una mujer que debía de identificarse, porque era una mujer inmunda. Entonces, si vemos este caso de esta mujer, el pueblo sabía de su enfermedad, la gente sabía de su enfermedad, y cuando ella se iba acercando, seguramente la gente decía: oh, no me acerco. Si ponemos el caso hoy, que pudiéramos visualizar ese diminuto microbio, o como lo es el COVID-19, y vemos nosotros un infectado, ¿te acercarías a él? Seguramente no. Sálvese quien pueda, porque es una persona que puede infectar a los demás. Si no vemos dentro de nuestro medio, dentro de nuestra Guatemala, nuestra familia que retorna a los Estados Unidos, y pues ya van con el certificado de que no tienen, no están ellos contaminados, no están infectados con el virus. Aún así, nuestros paisanos en el interior del país no lo reciben. ¿Por qué? Porque piensan que los puede contaminar. ¿Es difícil? Sí. ¿Era difícil para esta mujer? Sí. Ahora veamos. ¿Qué iba con Jesús? Recordemos, multitud. Pero entonces ahora, amados, veamos la actitud de esta mujer. Tomó una actitud entonces en fe creyendo. Ella dijo: es mi oportunidad. Yo quiero decirte, amados, esta es nuestra oportunidad de poder acercarnos al Maestro, de poder decirle: aquí estoy, tú conoces mi necesidad, tú sabes mi necesidad, pero me lanzo a tus pies, y hoy te tengo que rogar, te voy a suplicar, te voy a una vez más decir qué es lo que está pasando en mi vida.
Y esta mujer aprovechó su tiempo, aprovechó su oportunidad. Seguramente escuchó y dijo, no, alguien viene. Es como cuando hay un accidente en el camino, en la ruta. ¿Y qué es lo que pasa? Se hace un tremendo tráfico. ¿Por qué? Porque todos queremos pasar despacio viendo qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado. No es cierto que muchas veces somos quizás que embelequeros, ¿va? Y había gente entonces que le seguía a Jesús porque veía la multitud y decía, ¿qué pasa? Hay una multitud allí caminando, hay gente feliz, hay gente que y yo la conocí que es enferma, estaba enferma, pero ahora está sana. Hay gente que conocí que era ciega, pero que hoy está viendo. Hay gente que conocí que era paralítica, que era coja, pero que hoy está caminando. Eso era motivo entonces de que la multitud seguía a Jesús. Pero ahora veamos, encuentra su oportunidad. Y entonces en fe, una vez más, se olvida de lo que la gente pueda decir de ella y se abre paso hasta llegar al maestro. Y ella dijo, no, no es necesario que se voltee, no es necesario que me hable, no es necesario que se dé cuenta que yo voy a él, porque si tan solo tocare el borde de su manto, seguramente yo voy a ser sana. ¿Cuál es nuestra actitud? Como dije anteriormente, en el caso del principal de la sinagoga, hay gente que a veces nos quiere detener. Hay gente que no te quiere ver la sanidad. Hay gente que no te quiere ver en bendición. Hay gente que no te quiere ver feliz. Hay gente que no te quiere ver formando una familia llena de bendición, estable. Hay gente que no quiere que tú seas restaurado. Hay gente que no desea verte feliz porque tus hijos están sirviendo al Padre, porque tus hijos están buscando a Dios. De la misma manera, había gente en aquella multitud que huían seguramente o que no querían que aquella mujer se acercara. Pero ella dijo, no importa lo que la gente pueda decir. No importa lo que la sociedad pueda decir. Es más, no importa lo que el maestro me pueda decir. Necesito mi milagro. Y se abrió paso. Y aquella multitud que le oprimía, amados, le abrió el paso. ¿Y qué pasó? Tocó ese manto. Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro y los que con él estaban. Maestro, la multitud te oprime te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Yo quiero, amados, que nos detengamos un momento acá. Pregúntate, ¿será que Jesús conoce que ha salido poder de Él porque nosotros le hemos tocado? Él está presente, Él está presto para que nos acerquemos a Él y le toquemos. Él sabía de la situación, sí. Como 100% Dios sabía que esta mujer iba con una necesidad. Él conocía la necesidad. Y él sabía quién la había tocado cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y el discípulo le dice, Maestro, ¿cómo es que preguntas si hay multitud que te aprieta? Ahora vea esto. Había esa multitud que seguramente lo había tocado, había empujado, lo había quizás estorbado en su camino porque era una multitud. Pero sabes, amados, es con la actitud con que nos acerquemos a Él que hace salir poder de Él. Esa actitud en fe que hace salir poder de Él. 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si hay algo que debemos de saber, amados, que lo primero que Él necesita y quiere para todo aquel que lo toca
es la salvación personal. En otras palabras, es el perdón de nuestros pecados. Jesús no le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Él le dijo, tu fe te ha salvado. Yo quiero decirle a todo aquel enfermo que hoy está viendo, escuchando, lo primero que Jesús desea no es tu sanidad, sino lo que más anhela y desea Él es tu salvación. Pero el paquete de la salvación incluye tu sanidad. Primero eres salvo y automáticamente eres sano. Qué bendición para esta mujer, porque no solamente recibió la sanidad, sino también recibió la salvación para su alma. Jesús le perdonó todos sus pecados. Jesús le perdonó, amados, que se hubiese abierto paso y que hubiese tocado el borde de su manto. Si alguien más hubiera quizás sido esta persona, que la mujer va y toca, esa persona hubiera dicho, ¿por qué me tocaste? Mira tu condición, ¿por qué me tocaste? ¿Por qué te atreviste a hacer eso? Por eso esta mujer dice que cuando vio que era descubierta, cuando vio que ya no podía quedar oculta, temblando, amados, temblando, pero postrándose a los pies del maestro. Eso no temblaba por la presencia, temblaba por el temor de lo que el maestro le iba a decir. Pero yo quiero decirte, Él siempre tiene amor para con nosotros. Él siempre está presto para librarnos. Yo quiero entonces que vayamos al versículo 49 y retornemos al caso del principal de la sinagoga. Estando hablando aún, cuando vino una de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Miren, amados, a veces si nuestro problema es grande, yo quiero decirte, a veces para ver la gloria de Dios, Él permite que se haga más grande. Pero es que ahí tiene que crecer nuestra fe. Cuando sale de su casa a buscar ayuda, su hija estaba grave. Aquí nos deja una lección. No es en el tiempo nuestro que Dios va a actuar, es en su tiempo. Y Él sabe cuándo. Sigue esperando, creyendo en fe. Dios va a producir paciencia, Dios va a producir fuerzas para continuar, pero sigue creyendo en fe. No te detengas. Este hombre seguramente hubiese dicho al final quizás del camino, bueno, el maestro no fue a mi casa. Porque surgen eventos, solo 2 eventos nos muestra la Biblia, pero seguramente surgieron más eventos en este espacio, en este lapso de tiempo. Él hubiese ido corriendo, maestro, vente conmigo, no mires ni atiendas a más personas porque mi necesidad es grande. Ya te dije, es mi única hija, ya te dije, está gravemente, ya te dije, mi dinero no es nada frente a esta situación. Pero yo quiero decirte, este hombre esperó. Y aun cuando los de su casa vinieron a decirle, ya no molestes, porque ya no hay solución para tu hija ha muerto. ¿No es cierto que muchas veces pensamos que ya no hay solución para el problema que estamos pasando? Yo quiero decirte, amado, hay un poder sobrenatural. Hay un poder llamado Espíritu Santo que puede levantar aún de lo muerto lo que ya no tiene vida. Él lo puede levantar. Cuando Jesús escucha lo que la gente dice, entonces le dijo, tu hija, ten fe. Ten fe. Porque algo va a pasar. Cuando se acercan a la casa, este hombre seguramente como que estaba, y ya su esperanza se volvió en desesperanza. Y la desesperanza, amados, es llegar a un punto donde ya nada tiene sentido, donde ya nada tiene valor. Podría entrar a la etapa de la desesperanza, pero él aún todavía confió. Y cuando escucha el murmullo de gente allá en su casa, unos quizás contando chistes, otros quizás jugando naipe, otros quizás viendo a ver qué les daban de tomar, otros quizás viendo qué había de comida, y muy pocos quizás en el dolor de que la muchacha había muerto.
Pero Jesús le dice: alboroto, ¿sabes? No te preocupes, ¿no? Algo va a pasar. Y él le dice cuando entra: yo quiero decirle algo, amados. Versículo 51, que nos dejé una enseñanza al 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y el padre y la madre de la niña. Yo quiero decirte algo, amados. Vea, ¿por qué no dejó entrar a la multitud? Porque los milagros no son para la multitud. La multitud entonces son aquellos llamados. Los milagros son para los escogidos. Y entra solamente 3 discípulos con él, ni siquiera todos sus discípulos. Y entra al padre y la madre. ¿Por qué? Porque dentro de la multitud había muchos que estaban juzgando nada más que era lo que pasaba. Yo quiero decirte, Él obrará en un milagro. Él hará un milagro. Recuerda, los milagros no son para todos. Los milagros son para aquellos que creen en su nombre. Y Él entra solamente con 5 personas, más él 6. Y allí le dice a la niña, y le dice entonces, versículo 52, se lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Pero la multitud se burlaba. Seguramente el principal no se burlaba, el principal iba con su fe creyendo que un milagro pasaría. Y por eso entonces no dejó entrar a la multitud. O sea que hay gente, te dije anteriormente, que no va a querer ver tu sanidad, que no va a querer ver tu libertad, que no va a querer ver tu paz, que no va a querer ver tu gozo, que no va a querer ver tu felicidad, que no va a querer ver tu milagro. Pero no te preocupes por ello. No despegues la mirada, no despegues tu visión del maestro. Este hombre creyó, y aun cuando gente se burlaba, él creía en un milagro. Pero Jesús entonces lo tomó a él, a la mamá de la nena y a sus 3 discípulos. Mas él, tomando de la mano, versículo 54, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y le mandó que le diese de comer. Esta mañana yo quiero que oremos, amados, y que veamos la situación que estamos viviendo. Quizás tu situación no es tan apremiante como la de este principal de las sinagogas. Quizás tu situación no es tan urgente ni apremiante como aquella mujer que tocó el borde de su manto. Quizás en el grado de intensidad en cuanto a tu situación es menos. Pero yo quiero decirte, el poder del Maestro es el mismo. No ha menguado ni menguará. El amor de Él es el mismo. No ha menguado ni menguará. La presencia de Él es la misma a través del Espíritu Santo. No ha menguado ni menguará. Y ese poder está hoy ahí. Allí en tu casa, ahí en tu sala, ahí donde tú estás. Quiero ministrarte hoy y ministrar sanidad. No solamente quizás sanidad física, sino sanidad del alma. Recordemos que muchos de las enfermedades físicas, su núcleo es porque nuestra alma está enferma. Falta de perdón, de resentimiento, de odio, de rencor, ha dañado tu alma. Y como consecuencia de ello se hace ahora evidente en una enfermedad física. Pero ese Maestro, pero ese Jesús que la multitud lo oprimía, o ya no hay una multitud que lo oprime, porque la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre como nuestro juez justo para interceder por nosotros. Y Él está ahí. Aquel que un día le dijo a Jairo: no te preocupes, vayamos. Jairo seguramente hubiese quebrantado quizás su fe diciendo: ya no hay una oportunidad, maestro, por eso te dije.
que era urgente, estaba gravemente herida, enferma. Pero yo quiero decirte, Él creyó. De la misma manera tienes que creer en que hay un milagro para tu vida, en que hay un milagro para tu familia, en que hay un milagro para la empresa, que hay un milagro para el negocio, que hay un milagro para tus finanzas, que hay un milagro en esa situación que estás pasando, que hay un milagro para tus órganos, que hay un milagro para tu familia, que hay un milagro para tus hijos, hay un milagro para la esposa, para el esposo, hay un milagro para todos aquellos que creemos en Él. Yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás y dile: Padre, yo confío en ti. Yo confío en ti, mi Dios. Te reconozco como mi Dios que me ama, que me conoce. Pero Padre, hoy expongo mi necesidad a ti. Si puedes postrarte ahí en tu sala, en tu cama, póstrate. ¿Recuerdas una de las actitudes que impresionó al maestro? Fue que aquel hombre se lanzó a sus pies y le rogó, le suplicó, le clamó. Una de las acciones que impactó al maestro fue aquella mujer que se abrió paso y ella creyó y tocó el borde de su manto, tocó su manto, y unción, poder salió de él. Amado, esta mañana tú conoces cada enfermedad. Tú conoces, mi Dios, cada persona. Y yo te pido, envía a tus ángeles para que haga una sanidad sobre el enfermo. Padre, oramos por todas las enfermedades, mi Dios, espirituales, emocionales, que estén dañando el cuerpo humano físico. Todo rencor, toda amargura, resentimiento, odio, mi Dios, que pueda salir del corazón y de la mente de cada uno de los enfermos. Hoy te pido, mi Dios, que tú seas quien sane toda dolencia. Que tú, oh mi Dios, seas, Padre, como tu palabra misma lo dice, quien nos corones de favores y misericordias, el que rescates del hoyo nuestra misma vida. Que tú seas, mi Dios, y que podamos nosotros, mi Dios, seguir creyendo, pero seguir esperando en ti, porque vendrá el tiempo que podamos esperar en tu tiempo, no en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo nos desesperamos, pero en tu tiempo encontramos la paz para seguir en la espera de nuestro milagro. Hoy, Señor, allí, Padre, en ese vientre, un milagro yo declaro. Allí, mi Dios, en esa dolencia, Padre, un milagro yo declaro, mi Dios. Tú eres el que sanas, tú eres el que libertas, tú eres el que nos conoces. Padre, podemos ver que muchas veces nuestro dinero no es nada frente a las situaciones adversas. Padre, hoy podemos ver en esta situación que estamos viviendo mundialmente, el dinero no es nada, Dios. Porque con dinero no podemos comprar nuestra vida. Porque con dinero no podemos, mi Dios, cubrirnos, Padre, para que, mi Dios, este virus no nos ataque. Es que no es la posición del hombre, no es lo que el hombre posee, no es lo que el hombre, Señor, sepa, no es el intelecto, es por el poder de tu palabra. Esta mañana tú conoces, tú sabes. Y hoy delante de tu presencia, Señor, venimos a decirte: oh, gracias. Oh, sí, díselo. Te adoramos, Dios.
tocar el borde de su manto. Oh, poderoso eres Si Dios. tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme, Díselo, sí, Señor. libre sería. Oh, sí. Yo sé, Padre, pedimos, mi Dios, si tan solo hoy clamamos a ti, mi Dios. Su manto. Padre, que nuestra fe pueda, Señor, crecer. pudiera ver, Que nuestra fe, mi Dios, pueda, Padre, oh Dios de la gloria, activarse. si tan solo Que nuestra fe, mi Dios, pueda, oh Dios de la gloria, cada día ser, mi Dios. sería. Oh, Señor, en ti. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de su salvación. Jesús, porque delante de ti Solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Señor Jesús, Jesús, Jesús. Sí, Señor, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias por este tiempo. Te adoramos, mi Dios, y te bendecimos. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Bendecimos, mi Dios, bendecimos, bendecimos, Padre, a cada uno, Padre, de las familias que están ahora, Padre, escuchando, viendo, mi Dios, esta transmisión. Te damos gracias, mi Dios, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias por esta mañana. Oh, amado, te adoramos y te bendecimos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Dios bendiga su vida. La paz y el gozo del Señor sea con usted. Le esperamos miércoles 7:30 de la noche. Amados, no olvide que lo más especial y hermoso es buscar al Señor, es creer en su poder, creer en su palabra, saber de que, amados, su oído está atento a nuestro clamor, y que si Él nos responde hoy, no es porque su oído no esté atento, no es porque Él nos ignore, es porque, amados, Él sabe cuándo, cómo y dónde. Solamente pedamos que produzca paciencia. Por supuesto, debemos de seguir clamando por nuestras necesidades. Dios le bendiga. La paz del Señor sea sobre su vida. Nos vemos pronto. Amén.